RTP. Bueno, tenemos a nuestro primer invitado ya, cuando son las 11 y 11 de la mañana, Gabriela Panchana Briones. Ella es comunicadora política, nos acompaña ya conectada online, abogada, y también ustedes la pueden seguir en Twitter, en X, en Voz Alta S. Justamente queremos hablar con usted, Gabriela, buenos días, sobre los diferentes episodios que han marcado la gestión de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura de Ecuador. No solamente lo podemos tildar de vergonzoso, sino también de peligroso. Exactamente. ¿Cómo está? Buenos días, Doménica, y al resto de las personas que hoy están allí. Y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es un peligro, es un gravísimo peligro. Como yo decía ahora en otra entrevista, estamos todos los días nos enteramos de masacres, de secuestros, de asesinatos, hasta de descuartizamientos de niños encontrados en fundas, en barrios absolutamente pobres, abandonados a su suerte. Y mientras eso ocurre, vemos con pavor que el organismo de la institución que debe de organizar, que debe de administrar y que además está a cargo de la disciplina, y ese es el poder que ejerce sobre los jueces, el Consejo de la Judicatura, está absolutamente contaminado, absolutamente, ha perdido totalmente la posibilidad de ejercer el cargo con legitimidad el presidente de del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por sus graves conflictos de interés. Gabriela, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrone, buenos días. ¿Cuáles ¿Cómo son está, esos María graves Fernanda? conflictos? Porque hasta donde sabemos es un director provincial que dice que alguien lo envió, el señor Godoy, a instruir, puede ser el término, aunque puede ser peligroso lo que acabo de decir, para instruir de cómo debía pronunciarse. O sea, hasta ahí nada. ¿Cuáles son las gravedades cometidas por Godoy? Bueno, hasta ahí mucho, porque él es un subalterno, es la mano Ujú. derecha de él como director provincial de Pichincha. Godoy dice que él no es el que lo ha nombrado, que lo nombró el Pleno, Ujú. pero justamente cuando Mario Godoy dice esto, en la entrevista que tuvo con Fabricio Vela, es interesante porque empiezan hablando de los comunicados que se dieron ese día, el comunicado que emitió Mario Godoy donde decía que iba a pedir licencia para poder preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, y hubo también el comunicado de los vocales del Consejo de la Judicatura, es decir, del Consejo de la Judicatura firmado por los otros vocales Ujú. que forman parte. Y él, cuando habló de los comunicados, Mario Godoy dijo, sí, por eso o por eso hoy Ujú. hecho estos comunicados. O sea, él es, él es el pleno también, de alguna manera. Es decir, él es el presidente, él es la cabeza, y entonces Ok, él es el ya, dele. principal jefe, Yo lo digamos, puedo, de Henry Galbo. yo lo ¿Por qué puedo haber por puesto. qué mano derecha? Espera, dale, la asumo. ¿Por qué mano derecha? sí. ¿Por qué se le dice mano derecha? ¿Por qué el haberlo yo colocado en un cargo me hace responsable de lo que un tercero haya hecho, Gabriela? Bueno, Eh, el simple hecho de que él no haya sabido o no haya tenido, no haya habido la manera de que se evite situaciones como estas. Primero, pero independientemente de eso, independientemente de lo que Gaibor haya hecho, independientemente de los audios, aquí el problema más grande y el problema que es absolutamente Ujú. innegable es que aquí hay un conflicto de interés absoluto, porque tanto él en su pasado, que fue algo que fue denunciado, que fue alertado. Él fue defensor de los hermanos Larrea que fueron condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Ok, él dice que él no sabía, que eran los cuñados, perfecto. Ok, digamos que no sabía, digamos que era un tema de familia. Su actual esposa fue defensora de alias Fito, fue defensora del narcotraficante condenado que estuvo en la cárcel con una pena de 17 años y que también en un proceso absolutamente irregular le disminuyeron la pena primero 10 años y después le dijeron que ya había cumplido su pena y lo sacaron en libertad. O un juez de la judicatura que fue destituido por esa actuación y que después, bajo el dominio de la familia Godoy, porque yo creo que aquí es innegable la influencia de la esposa de la señora Dolores Vintimilla, fue restituido este juez.
Gabriela, Entonces, ella era defensora de este narco serbio, apellido Cerdán, Ujú. de en la fase preprocesal. Entonces dicen, ay, bueno, pero es que era la fase preprocesal y cuando ya me casé con Mario Godoy, ya dejé de ser defensora. Bueno, ella, independientemente de que haya sido en la fase preprocesal, pero el conflicto de interés no ha desaparecido, porque habiendo sido abogada de este criminal, el Consejo de la Judicatura, a través de un alto funcionario, va a tratar de presionar al juez que iba a ser parte del tribunal, que lo iba a condenar al narco. Gabriela, sí, Entonces, definitivamente ahí podemos coincidir que hay un conflicto de interés y que lastimosamente pues se están dando las circunstancias que hoy estamos viviendo. Y me quiero referir sobre todo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de toda esta turbulencia y caos en la elección pues, del presidente del Consejo de la Judicatura, o quien preside, perdón, el Consejo de la Judicatura, ¿qué mensaje se le daría sobre todo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a sabiendas de que existen unas ternas pendientes o existen unas designaciones pendientes de uno de los poderes más importantes del Estado? Hablemos de fiscal general. ¿Qué tiene que regularse y qué tiene que incorporarse a sí mismo a los procesos de designación y selección a la hora de ya poderlos hacer efectivos? a ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que ser destituido. Los 5 miembros tienen que ser destituidos por acción y por omisión en habernos puesto a este señor Mario Godoy después de haber hubo 17 impugnaciones, 5 de las cuales fueron contra Mario Godoy y fueron desechadas las 17 sin ni siquiera revisarlas. ¿A cargo de quién? A cargo de la comisión, en cuya comisión estaba un señor que se llama Cristian Troya, que fue puesto por la consejera Verde Soto, en esa comisión. Ese señor Cristian Troya, antes de eso, era asesor de comunicación de Fausto Jarrín. Y Fausto Jarrín es el operador de este tema. Entonces, no puede seguir, ese consejo de participación no puede estar a cargo de la elección del nuevo fiscal general. Eso es evidente, evidente. Además que ya sabemos cómo ha empezado ese concurso, ya sabemos que las personas que van a elegir o a seleccionar a los que van a participar en el concurso ni siquiera llegan al puntaje mínimo que deberían de tener. Entonces, ese Consejo de Participación tiene que ser o enjuiciado y destituido por la Asamblea Nacional, cosa que dudo mucho, o destituido por la Corte Constitucional, para lo cual ya hay demandas presentadas ante la Corte. Entonces, no podemos pretender que los mismos que nos han traído hasta acá sean los que nos resuelvan Ya, el problema. Eso es imposible. Gabriela, ¿qué pasaría? Porque no será la primera persona que se lo escucho decir que debe irse el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene como objetivo la selección de los personajes que tienen que controlarnos, así de loco es, Exacto. pero se quedaría sin consejo, pues ya no hay un solo integrante El en ese suplente del consejo. suplente. Del suplente, o sea, Exacto. es una cola de Bueno, eso, suplentes. así es, así Mm, es. O sea, eso es el procedimiento. El mm, procedimiento es que ya, tienen que subir los que siguen en la lista, Pero en ya la no fila, hay. digamos. Ya no hay. No, sí Ya hay, no sí hay, sí hay, hay. Bueno, pero ese no es el sí hay. punto. Déjeme hacer un paréntesis nada más y preguntarle qué es lo que está pasando con usted. ¿A usted le presentaron una demanda? No, ¿No? Por este no, no, caso. eso fue una trampa, digamos, que pusieron un logotipo de la fiscalía como Ok, para ya. parecer, ¿no? Aclarando. Pero es una cuenta troll que pone el logo de la fiscalía y dice que debería de abrirme una investigación Ya. porque estoy generando pánico y S- me- tratando de desestabilizar al gobierno. sí, Es lo vi que era increíble, como un, realmente. un pánico a Sí. tipo financiero, pero este era en riesgo de perder autoridad. Gabriela, Ujú. si se destituye o se pone en pausa la selección del fiscal, ¿qué pasa con el fiscal que asumió el encargo? ¿Qué debería Para mí ese pasar? fiscal Para mí ese fiscal también tiene que ser destituido, porque la manera en la que fue elegido fue absolutamente irregular, por no decir inconstitucional e ilegítima. Entonces, ahí también entra, yo hoy día vi una entrevista que me la hicieron llegar otro abogado, me hizo llegar una entrevista en Notimundo de un doctor, un abogado que se llama Juan Carlos Benalcázar, que fue candidato a la presidencia del Consejo de la Judicatura, no sé nominado por quién, yo no lo conozco, pero en esa entrevista que puse un clip en mi cuenta de Twitter o de X,
él explica que la Corte Constitucional también tiene una demanda en contra de la manera en la que fue elegido el fiscal general subrogante del subrogante, cabe Sí. indicar. Entonces, la Corte Constitucional es la única parte del sistema de justicia que tiene este país que no ha sido cooptada por el crimen organizado, que tiene defectos, que yo he sido muy crítica de la Corte o de algunos jueces específicamente, pero es la única que en este momento nos puede liberar de la captura, de la toma, de la apropiación del sistema judicial, que lo único que está haciendo es blindando con impunidad al crimen organizado. Gabriela, Y que está allí, están allí estas personas por ese matrimonio por conveniencia que se llama novorreísmo o novocorreísmo, que algunas personas también le dicen. A mí me gusta utilizar el término que le puso el analista y el periodista Lolo Echeverría porque él fue el que los bautizó. Entonces, estas dos fuerzas, este matrimonio por conveniencia, los manipularon el Consejo de Participación para poner a Godoy en la presidencia de la Judicatura y ahora no se pueden lavar las manos. Y estamos en un gobierno, la única bandera de lucha que le queda al presidente Noboa es que él ha declarado la guerra al crimen organizado. Quiero entender cómo va a sostener su bandera de lucha si no utiliza la fuerza que tiene la Asamblea Nacional con los votos que tiene ujú. para enjuiciar y destituir al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y al Consejo de Participación Ciudadana. Ese sería uno de los mensajes que tiene que dar perdón, ese sería, decía, uno de los mensajes que tiene que dar el presidente Daniel Noboa, pero ¿qué otras señales deberían de haber para que la justicia se pueda recuperar y la confianza también por parte de la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, yo quisiera, lo primero que debería suceder es que se tenga la gentileza de dejar de tener de asesor presidencial y de operador político, no solamente del Ejecutivo, sino de las demás funciones del Estado, nada más y nada menos que a Fausto Jarrín, ex abogado de Glass, ex abogado de Correa básicamente el fontanero del correísmo. Ahora es el fontanero del no correísmo. ¿Qué es esto? Pues Fausto Jarrín tiene a un hermano en el Consejo de la Judicatura Ujú. que se llama Sandino Jarrín y tiene a este Cristian Troya trabajando en el Consejo de Participación. Gabriela, dos en una. Trabaja en la inteligencia con el señor Sensi Contugi. O sea, Michele Sensi, sí. esto Dos es preguntas en una. Si el presidente se pronuncia o pide la renuncia, ¿eso es injerencia en otra función del Estado? Es pregunta, no afirmación. Y la otra, ¿qué cernidora, qué sedazo utilizamos para saber hasta dónde están conectados los operadores del sistema de justicia con la delincuencia? Porque de lo que veo el trabajo que se hace a nivel de gobierno, de ministerio del interior, va a cabecillas, a pillos, a casas, a barrios, la mayoría empobrecidos, pero al final terminan saliendo todos porque el sistema está cooptado. ¿Cómo hacemos para elegir a los reemplazos de jueces y fiscales? exactamente, ese es el problema, ¿no? El problema es que, a ver, la primera pregunta, yo no creo que el presidente tiene que pedirle, en el caso de Jarrín, él es un asesor, No, no, o no, sea, no, simplemente a que tiene le que, pida la en el renuncia caso a de Godoy. Godoy, tiene que utilizar la legislatura, o sea, Ya. él como presidente de su partido, que tiene la mayoría, tiene una mayoría, pero además para iniciar el juicio político no se necesita ni siquiera una mayoría, se necesitan 30 y algo votos. Entonces, él debería de adelantarse, debería tomar la iniciativa política, el oficialismo. Por eso yo he sido muy enfática respecto del presidente de la Asamblea Nacional. Nils Olsen no debería de inmolarse de esta manera. Porque miren, una cosa son los intereses del presidente de la República, que tiene muchos. Y otra cosa es que el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, que ha tenido una carrera política limpia, Ujú. que yo creo que es una persona honesta, se inmole en esta cosa que es realmente de terror y de asco. Entonces, él debería de estar preocupado y pensando cómo quiere pasar a la historia en este momento. Y respecto de la segunda pregunta, ese es el problema más importante, Mm, que estamos frente a un caso que ya no es, ya si Metástasis nos pareció que era era ya vomitivo. el sumum el sumum de la narcopolítica, de la narcojusticia. Esto es peor, pues. Esto ya no son, esos jueces les decían los jueces suicidas, porque eran unos jueces
de lugares remotos, unos jueces de poca monta, digamos, que se prestaban para darles la impunidad que necesitaban los criminales y los narcos. Ahora estamos hablando que es el Consejo de la Judicatura en su en máximo nivel y que la palanca que están utilizando es que es imposible de no verlo, es por la relación que hay entre el presidente del Consejo de la Judicatura y sus clientes o los clientes de su esposa o los clientes de su estudio jurídico, aunque él ya no, aunque él en la práctica haya vendido sus acciones. O sea, imposible resolver este problema porque si no se lo hace con una ayuda externa, independiente y de respaldo internacional. Por eso, mi propuesta es que así como en Guatemala se conformó la comisión en contra de la De la impunidad, que se llamó CICIG, con apoyo de la ONU, de las Naciones Unidas, aquí hagamos algo similar para resolver el problema a nivel estructural. Venimos con Porque eso. Ajá. un secuestrado no se puede liberar a sí mismo si no viene alguien de afuera y lo ayuda. Ya, porque Y eso recuerdo es lo que que fue ha una pasado con el sistema judicial. esa fue una propuesta, estoy casi segura, del expresidente Guillermo Lasso. Luego se habló de que si se podía jurídicamente o no. Gabriela, veamos qué ocurre con todo esto, qué pasa con la Asamblea Nacional que se va a tomar sus vacaciones cuando pudo haberlas suspendido. O aplazado. Claro, perdón. O aplazado. Claro, suspende las vacaciones, te vas después, esto es suma urgencia. Y además una asamblea y un legislativo, y un ejecutivo que señalan al sistema de justicia como los grandes causantes de la inseguridad que hay en el país. Entonces urgía hacerlo, estaba plenamente justificado. Gabriela, un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias. RTP